En, en este video continuamos con la estructura de las revoluciones científicas y hablaremos de los fragmentos que tenemos, que están seleccionados de los capítulos 2, 3 y 4. Los tres hablan sobre este concepto de ciencia normal. Recuerden, si leyeron en el texto de Pérez-Ranzans, que hay una especie de esquema de desarrollo del conocimiento que propone Kuhn, que se inicia en una situación de, uno podría decir, relativa a desorganización, cuando todavía no está conformada la comunidad científica y encontramos distintos grupos de investigación, distintas escuelas, como lo llama Pérez-Ranzans, que compiten entre sí para lograr, digamos, imponerse sobre las otras y dominar ese campo de conocimiento. Esa situación es una situación que se puede llamar precientífica. Kuhn la llama precientífica. Recuerden que Pérez-Ranzans llama también a esa situación preparadigmática. En algún momento, alguna de esas escuelas logrará resolver con un problema, logrará dar, como se suele decir, dar en la tecla con algún problema, es decir, logrará el reconocimiento de las demás escuelas, que decidirán, como esta escuela encontró esa clave de trabajo, como encontró esa respuesta, como encontró esa técnica que todos reconocen, todas las escuelas se reunirán alrededor de esa técnica y alrededor de esa forma de elaborar la teoría o alrededor de esa forma de resolver un problema. Es decir, alrededor de esa forma de hacer ciencia. Y así es como se constituye la comunidad científica. Piensen que Pérez-Ranzans, cuando define la noción de paradigma, la define de dos maneras. Una es como un logro, y eso hace referencia a esta clave que encuentra una de las escuelas y que permite la reunión de todas en una única comunidad, permite unificar las investigaciones, permite dar una dirección común a todas las investigaciones. La otra forma en que Pérez-Ranzans define paradigma es como digamos, los contenidos de un marco de investigación compartidos. Cuando se logra esta unificación, cuando se logra esta constitución de la comunidad científica, cuando todos los científicos que están trabajando en una disciplina adoptan este modelo de trabajo, ahí, se dice Kuhn, se inicia lo que llamamos ciencia normal. La ciencia normal, entonces, sería el desarrollo del conocimiento una vez que está unificada la comunidad científica bajo el mismo modelo, bajo, uno podría decir, las mismas técnicas, los mismos supuestos, de alguna manera la misma, si quieren, entre comillas, receta para hacer ciencia. Vamos a leer el texto de Kuhn. Entonces, ciencia normal significa investigación basada firmemente en una o más realizaciones científicas pasadas. Fíjense lo que decíamos, esta realización, este logro científico que pasa a constituir la base o el modelo de toda investigación. Otra vez, entonces, ciencia normal significa investigación basada firmemente en una o más realizaciones científicas pasadas, realizaciones que alguna comunidad científica particular reconoce durante cierto tiempo como fundamento para su práctica posterior. Esto es importante, es el reconocimiento lo que hace que
tengamos una comunidad científica y esa comunidad científica entonces toma esa realización, ese logro como un modelo, como un fundamento para su práctica. Su práctica es, por supuesto, la construcción, la producción del conocimiento. Y fíjense lo que agrega Kuhn. La adquisición de un paradigma y del tipo más esotérico de investigación, es decir, de un tipo de investigación más concentrado, de un tipo de investigación al interior de la comunidad científica, esotérico sería en este caso como al interior de la comunidad científica, esto permite, por supuesto, disculpas, vuelvo a la frase, esto es posible solamente cuando hay un paradigma aceptado por esa comunidad. Y esto es un signo de madurez. Esto no es, entonces, digamos, no lo tenemos que confundir con el criterio de demarcación de la concepción tradicional, ¿no? Recuerden que el criterio de demarcación distinguía ciencia de pseudociencia. Acá la distinción que establece Kuhn es entre una ciencia madura y una ciencia no madura. Esta ciencia que se desarrolla sin paradigma, como presciencia o preparadigmática, no sería una ciencia madura. Recién, cuando estamos en una etapa de ciencia normal, podemos pensar en una ciencia madura, diría Kuhn. ¿Y cómo se pasa de aquí? ¿Cómo se pasa de esta etapa precientífica a la ciencia normal? Bueno, mediante la adquisición, mediante el acuerdo con respecto a un paradigma, es decir, mediante el reconocimiento de un logro o de una realización que de ahí en más será considerada como el modelo para la práctica científica, el modelo para la investigación científica. Por supuesto, hay que tener en cuenta, esto lo dice Pérez Ransanz, esta etapa precientífica no se repite nunca en la historia de una disciplina. Una vez que se inicia un periodo de ciencia normal, jamás se vuelve a una etapa precientífica. ¿Cómo describe Kuhn esta etapa? Esta etapa se describe aquí en este párrafo, cuando dice, a falta de un paradigma o de un candidato a paradigma, todos los hechos que pudieran ser pertinentes para el desarrollo de una ciencia dada tienen probabilidades de parecer igualmente importantes. Fíjense que esto es relevante, porque si no tenemos este acuerdo, sino recuerden los compromisos y recuerden esas preguntas que plantea Kuhn al final del primer capítulo. ¿Qué entidades existen? ¿Sí? ¿Qué entidades existen en el mundo, por ejemplo? En consecuencia, ¿qué hechos podemos esperar encontrar? Si no estamos de acuerdo con respecto a esa pregunta, cualquier hecho puede ser igualmente importante. Cualquier hecho será igualmente importante. ¿Por qué? Porque no estamos todavía de acuerdo con respecto a cuáles son los hechos que podemos encontrar en el mundo. El resultado, ¿sí?, es que la reunión de hechos es una actividad fortuita. Es decir, ahí sí es una actividad aleatoria, arbitraria. Si cualquier hecho puede ser igualmente importante, entonces los científicos van a empezar a reunir hechos que van a parecer todos igual de importantes, aunque no lo sean. El resultado, dice Kuhn, es una literatura, es decir, una producción que uno dudaría en llamar científica. ¿Por qué dudaría en llamar científica? Porque lo que tenemos es
una cantidad de hechos, una colección de hechos que puede parecer casual. Y lo mismo resultará con las teorías que se elaboren en relación con esos hechos. Esto que tenemos aquí, entonces, es un poco como Kuhn describe esta situación precientífica o preparadigmática y por eso es que considera que esta es una etapa de inmadurez de la ciencia. Por supuesto, repito, una vez que la comunidad científica se constituye al ponerse de acuerdo con respecto a preguntas como esta, entonces empieza la ciencia normal, empieza un periodo de madurez. Esta investigación de hechos, esta recolección de hechos, entonces estará guiada por los acuerdos, lo que Pérez Ranzán llama los compromisos del marco de investigación, y por lo tanto, como tiene esa guía, ya no será fortuita ni casual. Veamos cómo define Pérez Ranzán. Entonces, perdón, estaba dudando porque hay algo más que quería aclarar. Cuando nos referimos al acuerdo, cuando decimos que la comunidad científica se pone de acuerdo con respecto a estos compromisos básicos, no estamos diciendo que se juntan todos los científicos y votan, digamos, estamos de acuerdo con respecto a que existen los microbios, sí, todos levantan la mano. Esos acuerdos son de tipo implícitos muchas veces, y esto lo vamos a ver repetido en Kuhn en varias ocasiones, y es muy importante. Son acuerdos implícitos, no hace falta explicitarlos, no hace falta que los científicos voten o que firmen un documento que contenga la lista de acuerdos. De hecho, ustedes en su formación universitaria, justamente lo que hacen es ir incorporando, ir aprendiendo cuáles son esos acuerdos. Algunos van a aparecer, sí, explícitamente, pero otros no. Muchos van a ser implícitos, muchos los van a aprender simplemente viendo cómo se comportan sus docentes o leyendo, digamos, incorporando aquello que está dado por supuesto en los textos. Vamos sí ahora a este capítulo sobre la naturaleza de la ciencia normal. En el primer párrafo tenemos entonces una apreciación, en realidad lo que no vamos a encontrar es una especie de definición de paradigma. De hecho, quienes se pusieron a investigar cuál sería la definición de paradigma que Kuhn da en esta obra, encontraron como 20 definiciones o más. O sea que no vamos a encontrar una definición precisa. Si necesitan una definición, primero básense en lo que dice Pérez Ranzans, el paradigma como logro o el paradigma como conjunto de compromisos. Lo que vamos a encontrar acá, más que una definición, es una caracterización de qué es un paradigma. Y Kuhn dice, en su uso establecido, es decir, tal como se usa habitualmente el término paradigma, un paradigma es un modelo o patrón aceptado. Y este aspecto de su significado me ha permitido apropiarme la palabra paradigma a falta de otro término mejor. Fíjense primero, Kuhn dice, adopto este porque no tengo otro mejor. No tengo otro mejor. Eso para empezar. Segundo, ¿por qué lo adopto? Y porque un paradigma se entiende como un modelo o como un patrón aceptado. Recuerden lo que decíamos antes, cuando es posible la ciencia normal cuando la comunidad científica se unifica bajo un modelo de práctica científica. Por eso le interesa esta idea de paradigma como un modelo de cómo se hace ciencia. Podemos hacer una analogía, si quieren, con bueno, suena un poco mal, pero a veces hacemos esta analogía, como
con una receta de cocina. Teníamos cada uno está tratando de lograr, no sé, un pan con ciertas características, un bizcochuelo con ciertas características, hasta que uno lo logra. Y entonces le preguntamos, ¿cómo lo hiciste? ¿Cuánto de cada ingrediente le pusiste? ¿Qué ingrediente especial usaste? ¿Cuánto tiempo estuvo en el horno? Y eso se convierte en el modelo que todos adoptamos de ahí en más para hacer pan o para hacer bizcochuelos. Salvando todas las diferencias, el paradigma es ese modelo, entonces, que todos los científicos adoptan para desarrollar investigaciones científicas. ¿Por qué? Porque reconocen que a un pequeño grupo en un momento dado le dio resultado esa manera de hacerlo. Como esa manera de hacer la investigación le dio un resultado que todos reconocieron como un buen resultado, entonces todos adoptan ese modelo. Y como la palabra paradigma tiene este sentido de modelo o patrón aceptado, Kuhn dice la adopta. Hay que tener en cuenta, sin embargo, también que un paradigma es raramente un objeto para renovación. Es decir, cuando se adopta un paradigma, cuando se adopta este modelo de investigación científica, es para repetirlo, no para cambiarlo, no es para innovar con respecto a ese modelo, es para usarlo siempre de la misma manera. Por eso dice que no es un objeto para renovación. ¿Para qué es entonces? Para una mayor articulación y especificación en condiciones nuevas o más rigurosas. Es decir, vamos a usar ese modelo en las situaciones que nos encontremos, en las situaciones de la investigación que se vayan encontrando, para articular mejor los conocimientos obtenidos. Ahora ya vamos a ver más adelante qué es lo que se articula, pero lo que se articula puede ser teorías entre sí o fundamentalmente teorías con hechos. Eso es lo que se articula. Entonces, el paradigma me va a permitir una mayor articulación de teorías entre sí o de teorías y hechos a medida que vayan apareciendo. El éxito de un paradigma, y fíjense que acá da ejemplos de algunos paradigmas, algunos que, como decíamos cuando hablábamos con respecto al primer capítulo, con respecto a la idea de la historia de las ciencias, no nombraríamos el análisis del movimiento de Aristóteles si estuviéramos en la concepción tradicional, ¿no? Pero bueno, para Kuhn sí, porque está en esta nueva concepción en la cual lo que interesa es esta integridad histórica de las teorías, este análisis de las cosmovisiones. Entonces, el éxito de un paradigma es al principio una promesa de éxito, discernible en ejemplos seleccionados y todavía incompletos. Es muy interesante esta promesa, definir al paradigma como una promesa de éxito. Porque ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que al momento en que se acepta un paradigma, no hay certeza con respecto a los resultados que se vayan a obtener. Hay una expectativa con respecto a esos resultados en función del logro que condujo a la aceptación de ese paradigma. Pero es solo una expectativa, no está, si quieren, entre comillas, probado que ese paradigma vaya a conducir al éxito en las investigaciones. Y esto también es importante. Si ustedes piensan también, salvando todas las distancias, teniendo en cuenta que un paradigma no es lo mismo que una hipótesis, es mucho más amplio y mucho más complejo. Si pensamos en la concepción tradicional, una ley o una hipótesis solo se aceptan una vez que está justificada, una vez que los hechos me han dicho, me han mostrado que está bien, puedo aceptarla, aunque sea provisoriamente. En cambio,
En general, cuando se acepta un paradigma es por lo que se espera que el paradigma puede permitir lograr, no porque ya haya demostrado completamente ser efectivo y ser exitoso. Fíjense también otra clave acá, ¿no? Que son ejemplos seleccionados y todavía incompletos. Cuando Galileo en su momento acepta la teoría heliocéntrica, es decir, la teoría de Copérnico, según la cual no es la Tierra, sino el Sol, la que está en el centro, bueno, uno podría decir, bueno, eso no estaba probado, entre comillas, ¿sí? En ese momento. Pero lo que se veía en esa nueva idea era una promesa de obtener éxito no solo en la explicación, no solo de ciertos aspectos de la astronomía, sino también en otras explicaciones en otros campos. Por supuesto, todavía estaban incompletas esas explicaciones, pero a Galileo y a otros científicos les parecía que ahí había una promesa de poder completar todas esas explicaciones. La ciencia normal, en consecuencia, consiste en la realización de esa promesa. Una realización lograda mediante la ampliación del conocimiento de aquellos hechos que el paradigma muestra como particularmente reveladores, aumentando la extensión del acoplamiento entre esos hechos y las predicciones del paradigma y por medio de la articulación ulterior del paradigma mismo. Otra vez, entonces, la ciencia normal es la realización de esa promesa, es la obtención de esos éxitos que se esperan alcanzar cuando se adopta ese modelo. ¿Y cómo se logra? Bien, fíjense, se logra primero ampliando, el conocimiento de los hechos que el paradigma muestra como reveladores. Recuerden lo que decíamos antes, ahora es el paradigma el que dirá qué hechos hay que buscar y qué hechos hay que conocer. Ahí se ordena la investigación. El paradigma señala cuáles son los hechos que vale la pena buscar y que vale la pena conocer. Entonces, ampliar el conocimiento de esos hechos es una manera de realizar esa promesa del paradigma. ¿Qué otra manera de realizar esa promesa? Aumentando la extensión del acoplamiento entre esos hechos y las predicciones del paradigma. Entonces, primero el paradigma señala los hechos. Esos hechos ahora tienen que articularse, relacionarse con las teorías y las predicciones que se siguen de esas teorías. Esto es lo que hay que optimizar, la conexión entre esos hechos y esas teorías. Y finalmente, la articulación del paradigma, es decir, tomar los distintos elementos del paradigma e ir combinándolos y relacionándolos entre sí, de una manera cada vez más coherente, de una manera cada vez más precisa. Con respecto a los hechos, este párrafo que viene a continuación es muy importante con respecto a la concepción de los hechos, a la concepción de la observación, en general con respecto a ese nombre de teoreticista que recibe la nueva filosofía de las ciencias. Fíjense lo que dice. Esa empresa, la ciencia normal, parece ser un intento de obligar a la naturaleza a que encaje dentro de los límites preestablecidos y relativamente inflexibles que proporciona el paradigma. Esto es interesante porque si uno piensa en la concepción tradicional, es la teoría la que tiene que adaptarse a los hechos. Es la teoría la que tiene que adaptarse a la naturaleza. Si tenemos una teoría o tenemos una hipótesis dentro de una teoría y cuando vamos a los hechos vemos que no coinciden, ¿qué hay que rechazar para la concepción tradicional? Hay que rechazar la hipótesis o hay que rechazar la teoría, porque el hecho, como recuerden que habíamos dicho, es independiente de la teoría y sirve como regulador de la teoría.
Por eso, si no hay coincidencia entre la teoría y los hechos, descartamos la teoría. Si volvemos a leer la frase de Kuhn, Kuhn pareciera estar diciendo algo contrario. Está diciendo que los hechos tienen que adaptarse, tienen que de alguna manera incorporarse y adaptarse a las expectativas del paradigma. ¿Mm? Hay que obligar a la naturaleza a que encaje dentro de los límites preestablecidos y además bastante inflexibles que da el paradigma. Entonces, volviendo a esta comparación, si no hay coincidencia entre teoría y hechos, rescatamos la teoría, acá de alguna manera, cuando no hay coincidencia entre el paradigma y los hechos, se descartan los hechos. Vamos a ver, Kuhn no lo dice en estas palabras, vamos a ver cómo lo dice. Primero, ninguna parte del objetivo de la ciencia normal está encaminado a provocar nuevos tipos de fenómenos. ¿Qué quiere decir? La ciencia normal no busca nuevos fenómenos, busca los fenómenos que el paradigma le dice que tiene que buscar. No busca más allá, no pretende encontrar cosas diferentes de las que el paradigma le dice que existen en la naturaleza, de las que el paradigma le dice que tiene que buscar. Es más, a los fenómenos que no encajarían dentro de los límites mencionados frecuentemente, ni siquiera se los ve. Esto es lo que yo decía cuando no coinciden los hechos con el paradigma, bueno, no vemos los hechos. Cuando hay hechos que, según el paradigma, no son relevantes, no son importantes, no son lo que tenemos que buscar, entonces los científicos, dice Kuhn, directamente ni los ven. Esto está relacionado también con una teoría que Kuhn dice que tuvo mucha influencia en la elaboración de su propia postura, que es la Gestalt. Vamos a ver que la Gestalt va a volver a aparecer más adelante. Vamos a hacer una explicación más adelante cuando aparezca en términos de las revoluciones científicas, pero les recomiendo que tengan en cuenta esta idea. Vamos a ponerles un ejemplo de esto con un video en el aula. Pero fíjense, esto es importante. Piensen muchas veces en situaciones cotidianas, cuando tal vez, a veces lo que pasa en las situaciones cotidianas es lo contrario, ¿no? Yo tenía una amiga que cuando quedó embarazada me dijo, ay, empecé a ver mujeres embarazadas por todos lados, ¿no? Como si de pronto hubieran muchísimas mujeres embarazadas en el mundo. En realidad no, en realidad lo que pasaba es que antes no les prestaba atención, no las buscaba, no las estaba buscando porque era algo que por ahí no estaba dentro de sus preocupaciones o dentro de sus expectativas. Lo mismo le pasa a los científicos, entonces, aquellos hechos que no están en el conjunto de hechos que el paradigma señala como importantes, como relevantes, no se perciben. Porque además el paradigma lo que nos dice es que tenemos que concentrarnos en aquellos que parecen relevantes para la investigación. Sobre esto vamos a volver un poco más adelante. Ténganlo en cuenta, ya volveremos un poco más adelante. Terminamos con este apartado, en el cual señala justamente estos tres problemas, que son los tres problemas que podemos llamar normales. O sea, tres problemas o tres clases de problemas característicos de la ciencia normal. Determinar cuál es el hecho significativo, acoplar o articular o relacionar los hechos con la teoría y articular
la teoría, los elementos teóricos entre sí. Estos tres, dice Kuhn, son prácticamente los únicos problemas propios de la ciencia normal. Cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué hace un científico en un periodo de ciencia normal? Hace esto, trata de encontrar los hechos significativos, trata de relacionarlos con la teoría y trata de relacionar los elementos teóricos entre sí. Básicamente, son las tres clases de problemas fundamentales de la ciencia normal. Por supuesto, dice Kuhn, no son todos los problemas, hay también problemas extraordinarios. Extraordinarios porque, recuerden, piénsenlo en contraste con normal. Los problemas normales son aquellos que están contemplados dentro de las expectativas que genera el paradigma. Habrá otros problemas, siempre hay otros problemas que no están contemplados, así como hay hechos que no están contemplados dentro de los hechos que el paradigma establece como representativos, como significativos, también habrá problemas que no están contemplados dentro del conjunto de problemas que reconoce un paradigma. Esos serán los extraordinarios y su resolución, dice Kuhn, puede ser la que hace que la empresa científica como un todo resulte tan particularmente valiosa. Pero, dice, los problemas extraordinarios surgen solo en ocasiones especiales ocasionados por el progreso de la ciencia normal. Es decir, a medida que la ciencia normal va progresando, a medida que va resolviendo los problemas normales, es posible que aparezcan en ciertas ocasiones problemas extraordinarios. Ya vamos a hablar un poquito más adelante también sobre esos problemas extraordinarios. Vamos a concentrarnos ahora para este tercer capítulo en los problemas ordinarios, en los problemas normales. Y así como más arriba, Kuhn, para hablar de paradigma, usó esa metáfora de las promesas, acá Kuhn usa otra metáfora muy interesante que es la del enigma y la del rompecabezas. Vamos a ver cómo las usa. Acuérdense que acá estamos hablando, cuando hablamos de enigmas, hablamos de problemas normales, o sea, problemas que están contemplados dentro de las expectativas del paradigma, dentro de los acuerdos del paradigma. Y cuando define a los enigmas como problemas normales, los define así. Dice Kuhn, los enigmas son, en el sentido absolutamente ordinario que empleamos aquí, aquella categoría especial de problemas que puede servir para poner a prueba el ingenio o la habilidad para resolverlos. Las ilustraciones del diccionario son enigmas de cuadros en pedazos, es una mala traducción de rompecabezas, o enigmas de palabras cruzadas, y esas son las características que comparten con los problemas de la ciencia normal que necesitamos aislar ahora. Es decir, estos problemas normales, estos problemas de la ciencia normal, dice Kuhn, son como enigmas. ¿Por qué? O sea, son como enigmas o resoluciones de rompecabezas. ¿Por qué? ¿Por qué esta comparación con los rompecabezas? Cuando compramos una caja que contiene las piezas de un rompecabezas y lo llevamos a casa y lo empezamos a armar, el supuesto siempre es que adentro de la caja están contenidas todas las piezas necesarias para armar la figura final del rompecabezas. Nunca sucede cuando empezamos a armarlo que si no nos sale, ponemos todas las piezas, empezamos a buscar y nos cuesta armarlo, nunca pensamos de entrada que vino fallado, que a la caja le falta una pieza. Lo que pensamos es que nuestra habilidad o nuestro ingenio para armar ese rompecabezas están fallando. Lo que falla cuando no podemos armar un rompecabezas es nuestro ingenio o nuestra habilidad, no el rompecabezas.
Los problemas de la ciencia normal son un poco así. Cuando los científicos empiezan a resolver estos enigmas, es decir, estos problemas normales, no piensan que si no los pueden resolver, por decirlo muy simplemente, la culpa de no poder resolverlos es del paradigma. Lo que piensan, si les cuesta un poco resolverlos, es que ellos mismos no son suficientemente habilidosos. ¿Por qué piensan esto? Porque el supuesto es que en el paradigma ya están contenidos todos los elementos necesarios para resolver esos enigmas, así como nosotros pensamos que dentro de la caja ya están contenidas todas las piezas necesarias para armar el rompecabezas. Como el supuesto es ese, como el supuesto es que todos los elementos necesarios están dados en ese modelo que es el paradigma, entonces, la resolución de estos enigmas no pone a prueba el paradigma, solamente pone a prueba la habilidad del científico para resolverlo. Por eso, en el párrafo siguiente dice, una de las cosas que adquiere una comunidad científica con un paradigma es un criterio para seleccionar problemas que, mientras se dé por sentado el paradigma, puede suponerse que tienen soluciones. Los problemas normales, los problemas que se plantean dentro de las expectativas del paradigma, dentro de los problemas seleccionados por el paradigma, según el criterio del modelo que ofrece el paradigma, se supone que tienen solución. La empresa científica como un todo resulta útil de vez la empresa científica como un todo resulta útil cuando de vez en cuando abre nuevos territorios, despliega orden y pone a prueba creencias aceptadas desde hace mucho tiempo. Sin embargo, el individuo dedicado a la resolución de un problema de investigación normal casi nunca hace alguna de esas cosas. Lo que lo incita a continuar entonces es la convicción de que, a condición de que tenga la habilidad suficiente para ello, logrará resolver un enigma que nadie ha logrado resolver hasta entonces, o por lo menos no tan bien. Les pido disculpas, esta frase está em, em, había algo mal en esta frase, por eso dudé al leerla. Em, lo que está diciendo Kuhn es que, por supuesto, de vez en cuando, ¿m? Esas creencias aceptadas, ese modelo aceptado se pone a prueba. Eso, esas creencias aceptadas se pueden poner a prueba de vez en cuando en conjunto. La empresa científica, dice Kuhn, como un todo, no un solo individuo. Un solo individuo que está tratando de resolver un problema normal nunca pone a prueba las creencias aceptadas. El individuo, cuando está tratando, repito, de resolver un problema normal, nunca pondrá a prueba las creencias aceptadas. Será todo el desarrollo de la comunidad científica como un todo, eh, el que en algún momento puede poner a prueba, puede dudar de ese modelo que es el paradigma. El individuo simplemente lo que hará es tratar de resolver este enigma antes que otros, ¿sí? O sea, tratar de resolver un enigma que nadie logró resolver hasta ese momento, o que por lo menos no logró resolver tan bien como él. Esto me recuerda a cuando, recuerden que Pérez Ranzans, cuando habla de la ciencia normal, dice que en el periodo de ciencia normal, los científicos siempre hacen más de lo mismo y cada vez mejor. Ese más de lo mismo lo podemos relacionar ahora con esta idea que está acá, de que el paradigma no es un elemento de renovación, un objeto para renovación.
Esto que está acá, que el paradigma no es un objeto para renovación, tiene que ver con esta idea de que los científicos, que señala Pérez Ramsans, de que los científicos siempre hacen más de lo mismo. Esto que acabamos de leer con respecto a los enigmas, con respecto a que un individuo que está tratando de resolver un enigma no pone en duda el modelo del paradigma, lo que trata de hacer es, o bien, como decimos, bueno, resolver uno que no se resolvió hasta el momento, o resolverlo mejor que otro. Bien, con esto entonces terminamos esta caracterización de este periodo que Kuhn denomina ciencia normal.